Es interesante esta primera lectura porque lo que le sucede al rey Salomón es muy similar a lo que le sucede a Aladino. No sé si ustedes han escuchado la historia de Aladino. Tal vez hayan visto la película. Yo, antes de ver la película, lo leí en el libro, que es un libro que se titula Las 1001 noches. Un libro que tiene una serie de historias apasionantes, que te crean suspenso y tú quieres saber, ¿y ahora qué pasa? ¿Y después qué sigue? ¿Y ahora qué viene? Mucho mejor que una novela. Entonces, la historia de Aladino es que un muchacho de un barrio pobre, posiblemente, se encuentra una persona malintencionada que le lleva a una cueva porque quiere sacar un tesoro importante de esa cueva, que era una lámpara, porque esa lámpara traía un genio, ¿verdad? Entonces, resulta que por alguna razón se quedó encerrado en la cueva y él frota la lámpara, una lámpara que no es como nuestras lámparas de hoy, ¿verdad? No es de baterías, era de esa, como una especie de combustible, ¿verdad? Que se encendía y daba una luz. Entonces, al frotarla, sale el genio. Y como premio a haberlo liberado, entonces le ofrece 3 deseos. Entonces, ustedes imagínense, ¿qué hubieran pedido ustedes? Si te aparece un genio y te ofrece 3 deseos. Pues aquí a Salomón no se le apareció un genio, sino Dios en persona. Dios tiene mucho más poder que un genio, porque incluso puede devolver la vida a uno que ya está difunto. Puede resucitar, puede hacer cosas que serían impensables tal vez. Entonces, él le ofrece, pídeme lo que quiere, y él le pide, como está nombrado rey de ese pueblo, le pide sabiduría para gobernar al pueblo. Y entonces Dios le dice, por haber pedido esto y no haber pedido para ti vida larga. Interesante, ¿verdad? Mucha gente dice, yo solo le pido la salud a Dios. Pues fíjate que Salomón pudo haber pedido la vida larga, salud, y no pidió eso. Por haber pedido esto y no haber pedido para ti vida larga, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, o sea que nunca está maldiciendo ni está hablando mal de las otras personas, no pide la vida de los enemigos. Entonces, sino que pediste discernimiento para escuchar y gobernar, te cumplo tu petición, te haré un corazón sabio e inteligente. Fíjense, ¿qué significa un corazón sabio? Aquí puede haber una confusión, porque la palabra sabiduría no viene de saber mucho, de un conocimiento intelectual. La palabra sabiduría viene de saborear, de haber saboreado. ¿Y nosotros qué hemos saboreado? Hemos saboreado el amor de Dios, que no nos abandona, que está con nosotros y que nos quiere dar el tesoro más grande, que es el reino de los cielos. O sea, que Dios te quiere llevar a la vida eterna. Ese es el tesoro. Por eso, que encuentra un tesoro y se escondió en el campo,
lo vuelve a esconder y lleno de alegría va a vender todo lo que tiene y compra el campo. O sea, se da cuenta que lo que Dios le quiere dar es mucho más valioso que todas las cosas del mundo. ¿Qué te quiere dar Dios? Vida eterna. Por eso venimos a misa. Espero que nos demos cuenta que no venimos a misa por cumplir un precepto, sino porque Dios te quiere dar vida eterna. Te quiere llevar al cielo, a estar con Dios para siempre, a vivir en su amor. Y esto te va a llenar de alegría. En medio de dificultades, ciertamente, en medio de sufrimientos, porque la vida está llena de sufrimientos, está llena de dificultades. Nuestra vida terrena, quiero decir. La vida eterna estará llena del amor de Dios. Ciertamente que, por ejemplo, la Virgen María estuvo siempre llena del amor de Dios. Siempre. También en su vida terrena. Aún en medio del sufrimiento. Y fíjense que aunque hay este tesoro, al final habrá un juicio en el que se va a ver cuáles son los peces buenos y cuáles son los peces malos. ¿Cuáles son los peces buenos? ¿Qué pez puede ser bueno? Porque no, o sea, un pez no tiene una moralidad. No le puede decir a un pez, pórtate bien, porque él no sabe, no tiene ni idea qué es eso. ¿Qué es un pez bueno? Pues un pez que sirva para comer. Desde el punto de vista de un pescador, un pez bueno es el que sirve para comer. Y sobre todo que sea un pez grande, hermoso, gordo, que tenga buena carne y se pueda comer. Ese es un pez bueno. Un pez todo flacuchento, o un pez muy chiquito, o uno que ni siquiera es pez, sino que es otra cosa. Eso no sirve. Sino que es aquel que puede dar su vida por el otro. De esto se trata, hermanos. ¿De qué vamos a ser juzgados? Si hemos sido capaces de dar la vida por el hermano. De dar la vida, perdonando, sirviendo, ayudando. Esto es, ciertamente, dice, y a los malos lo echarán al horno encendido, porque hay una condenación. Fíjense que existe el mal y existen también los demonios que quieren llevarnos al mal. Hay una película, eso lo había comentado el jueves, una película que fue hecha por los creadores de Unplanned. Unplanned fue una película sobre una señora que había sido como gerente de una de esas casas abortistas y después se salió al ver lo horrible que es un aborto. Y contó al mundo la historia de lo que significa abortar. Eso es Unplanned. Y hay otra que se titula Dios no ha muerto. Entonces, de los creadores de esas dos películas, hay una película que se llama Nefarious. Nefarious es una película que se trata de que hay un tipo en la cárcel que está condenado a muerte porque es un asesino en serie. Se le han condenado por unos 5 asesinatos, aunque después él deba confesar al psiquiatra que lo va a analizar que en realidad fueron 8, ¿verdad? Que los otros nunca nadie se dio cuenta. Entonces,
Resulta que que está condenado a muerte le va a decir al psiquiatra que en realidad dentro de él está un demonio, ¿verdad? Que lo ha hecho hacer todos esos asesinatos. Aquí lo interesante es todo el diálogo que se va realizando, cómo él cuenta, ¿verdad? Desde la perspectiva de los demonios, para ellos el enemigo es Dios. Entonces, se trata de que cuando ellos fueron creados, todos los ángeles, Dios les pidió ponerse a su servicio en gratitud por haberlos creado. Pero para los demonios, eso lo vieron como esclavitud. ¿Cierto? Hay una forma de ver de esclavitud, pero que en realidad tal vez no sería esclavitud, sino amor. Cuando dos personas se aman, las personas están dispuestas a hacer lo que sea por el otro. Y a lo mejor un día, por ejemplo, dos esposos, un día uno no tiene ganas de hacer nada, no necesariamente algo sexual, puede ser que el otro le pide algo, hacerle un favor, ir a hacer un mandado, lo que sea, y este no tenía ganas de hacer nada, pero por amor lo hace. O cuando la otra persona se enferma, tal vez ni le gusta cuidar a los enfermos, pero por amor cuida de la persona amada cuando se enferma. Esto aparentemente sería una esclavitud, pero lo está haciendo por amor, entonces no es esclavitud, porque lo está haciendo en libertad, una libertad interior. Pues los demonios lo ven eso como esclavitud, y entonces ellos se rebelan, dicen, no te vamos a servir, no nos da la gana. Y se rebelaron, y entonces Dios los rechaza de su presencia. Según pues lo que él está contando. Eso sucede antes de la creación del universo. Cuando Dios crea todo el universo, todo lo que vemos, entonces ellos vienen a atacar lo que Él más ama. Porque se quieren vengar de Dios, quieren humillarlo. Entonces vienen a atacar lo que Dios más ama. ¿Y qué es lo que Dios más ama en la creación? Pues nosotros, los seres humanos. Es lo que Él más ama. Entonces nos vienen a atacar. Y su forma de atacarnos no es destruirnos, porque no tienen permiso de hacerlo directamente, pero sí tratan de seducirnos para llevarnos al mal. De tal manera que caigamos en la desobediencia. Y así seamos condenados como ellos están condenados, ¿verdad? ¿Condenados a qué? A la ruptura eterna con Dios. Esa es la condenación, la ruptura eterna con Dios. No tienes el amor de Dios dentro, eso es lo más horrible que te puede pasar, porque fuiste creado para amar a Dios. Para eso fuimos creados. Entonces, cuando se da la ruptura, es lo que llama aquí en la Escritura, ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, lo que se da es una batalla espiritual. Y dice, el mismo demonio reconoce que ellos ya creían que habían vencido cuando viene el carpintero. Y con la cruz, que ellos pensaban que habían vencido al carpintero, resulta que esa fue su mayor victoria. Y los derrotó. Entonces, muestra que todo lo que está pasando en el mundo de hoy, todo lo que ustedes ven, esto de aborto, eutanasia, ideología de género que se enseña en las escuelas, que es una cosa horrible. Eso, por ejemplo, en Estados Unidos hay unos estados que son demócratas y unos estados que son republicanos. Pues los estados demócratas, en las escuelas sucede la corrupción de menores.
les enseñan cosas que para un niño no debe enseñarse. Les llevan con esa gente, los drag queen, son hombres semidesnudos que les cuentan cosas como si fuera lo más maravilloso, el cambio de sexo y todo eso, mintiendo a los niños. En cambio, los republicanos hacen leyes para evitar que se hormonice a los niños, que no se les adoctrine con la ideología de género, que no sean mutilados como sucede en los estados demócratas, ¿verdad? Entonces hay una batalla que no solo es una batalla cultural, sino una batalla espiritual entre el bien y a nadie. También los otros cometen sus errores, pero tenemos que reconocer cuál es el bando que se acomoda mejor a nosotros, a los cristianos, a los católicos. Por eso oremos para que el Señor nos conceda siempre sabiduría. Esta sabiduría que Salomón pide, que la tengamos nosotros para gobernar no solo nuestra propia vida, sino en la casa donde habitamos. Que podamos gobernar significa que podamos dar a los demás no odio, no rencor, no enojo, no ira, sino dar perdón, dar reconciliación, dar amor a las personas que nos rodean.